Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, tenemos una canción patrocinada por Jadesillo, así que muchísimas gracias por el apoyo, amigo. Y mira que teníamos ganas de hacer esta banda, de reaccionar a The Strokes, una banda por la que ha pasado ahí infinidad de músicos, en la que en el panorama actual de grupos que hay, pues casi todo el mundo ha pasado por aquí. Ha Yo sido creo que sí, como ¿eh? casi una banda formación para 1000 personas. Bien, en la formación que teníamos en 2013 tenemos a Marina a la voz, tenemos a Haruna, nuestra Haruna de Love Bites en batería, Captain Mina guitarra, Mijo al bajo y Narumi guitarra. Así que, bueno, Mina pues está desde el principio, ¿vale? Bueno, es la líder, funda la banda y acabó con ella en 2015. Creo que es la única que ha pasado por todo el proceso o prácticamente todo el proceso. Bueno, hay unos retazos de 2016 en los que ya no está Mina, pero es algo casi residual. Prácticamente, bueno, en el 90%, 90 y tantos por ciento de la estancia del grupo, Mina es la que está por ahí. La jefa. Sí, es la que formó la banda, que ya tuvo pues un recorrido anterior musicalmente hablando, pero bueno, así que bueno, se los considera como una de las pioneras del llamado Girls Metal Band Boom. Así que bueno, pues vamos a escuchar a The Strokes, que ya decíamos que teníamos ganas de ver pues tanto a Haruna como a Mijo, y bueno, y a las demás también, ¿no? Pero bueno, al principio el interés nos surgió por ver esta etapa anterior, ¿no? De estas chicas que ahora, bueno, mi hijo ya no está en Love Bites, pero que después se dedicaron a formar la banda de Love Bites y los demás pues tomaron otros rumbos musicales también distintos. Vamos allá, lo de siempre. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Así que vamos con The Strokes Made.
Estaba a punto de decirte que se Sí, nos pasa la canción. es que estamos tan a gusto escuchando esto, Hostia. tan flipando. Es una mezcla. Está guay porque este grupo es. No sé si tienes tú la sensación, es una mezcla entre vieja escuela y Sí, lo que estamos viendo actualmente. Es decir, ellas están en ese momento como en un periodo de transición, están como redescubriendo lo que luego va a ser el futuro de las bandas femeninas de heavy metal. Entonces tienen retazos de lo antiguo y de lo que va a ser lo nuevo. sí, sí, sí. Esta canción por lo menos es muy hard rock, Ujú. pero ya se ve ahí a Haruna ahí metiéndole cera al doble bombo. Y me resulta muy curioso el pelo que llevaban. Sí, 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 sí. Bueno, la estética es completamente Porque distinta a la que tienen a la que actualmente. tienen ahora es totalmente distinta, ya, además de verdad. Ahora van vestidas de blanco con su vestido y aquí venían con las coletas ahí rubias y tal. Y hostia, cuesta reconocerla, ¿eh? A ella Claro, y a mi hijo. claro. Mi hijo, que de hecho me ha sorprendido por haciendo esos coros, Sí, sí, nunca había escuchado tan clara la voz de mi hijo. sí, sí. Después tiene mucha presencia. Su bajo es muy contundente en esta canción, se escucha muchísimo. Creo que a ver, perdonadme que después me equivoco con los nombres, ¿vale? Pero Mina, la capitana Mina o Captain Mina, es la actual líder de Fate Gear, puede ser, que la hemos reaccionado también. Y, y la guitarrista de la derecha, la que tiene así el cardado en el pelo, en un principio se me parecía a la guitarrista de Aldius, pero no es Toki. No, porque Toki no ha pasado por The Strokes. Así que estoy un poquito confundido. No sé si Bueno, es. ya nos aclararán las Sí, dudas porque efectivamente. La cantante me gusta porque es muy agresiva, tiene mucha ya, presencia, creo que se llama Marina, ¿no? Tiene muchísima presencia. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda lo que es esa garra que tiene a la vocalista de Shouya. sí, Tiene ese estilo, sí. ¿vale? Posible que es que A ver, la cantante Shouya ha influido ya en todo el a mundo. casi todas. Efectivamente, es Así como, que, es como el que se hizo un grupo en los años 90, todo el mundo o tenía influencia Maiden, o tenía influencia Judas, o tenía influencia, ¿me entiendes? efectivamente.
es inevitable, ¿no? Es decir, son las grandes, todo el mundo, pues, entre X Japan, entre Shouja, pues todo el mundo tomaba referencias, ¿no? De quiénes eran sus ídolos. O también, como decíamos, hay gente que empezó a tocar por Seikima, que lo hemos reaccionado hace nada, pues Sí, sí. son los grandes, pues lógicamente las nuevas generaciones van tomando maneras, ¿no? Ningen está por ahí también. También, efectivamente, o Versalles, o yo qué sé, o un montón de grupos que después, lógicamente, influyen en la vida de los demás, musicalmente hablando. Pues, bueno, no sé, yo al final... Es que, claro, por fechas no me cuadra quién puede ser la otra guitarrista, porque, Es que como han pasado tantas... claro, el tema está en que, por ejemplo, aquí en la información del grupo dice que Hanako estaba en 2011 y 2012, pero esta canción es 2013 y en 2013 la única que me cuentan aquí como... no, Narumi. Es Narumi. Vale, Narumi. Narumi y Captain Mina. Vale, pues yo creo que es Narumi. Si no me lo decís, no tengo ningún problema en, en corregir. Sí, ya sabéis que como venimos a ciegas casi siempre, pues metemos la pata. Sobre todo la primera o la segunda canción que No, escuchamos no. de un grupo, Vale, pues vale. Corrijo. Narumi es la que está aquí desenfocada. Esa es Narumi. Y esa es Captain Narumi. Mina es la rubia. Vale. Vale, ya me sitúo. Disculpadme, ¿vale? Es decir, este grupo no lo conocíamos hasta ahora y claro, muchas veces, fíjate, porque si no me llegan a decir que Haruna es la batería, yo con ese Con ese pelo pelo, hostia, a mí me ha y ese costado. sombrerito aquí, yo no la reconozco. Por Me ha eso, costado. Cuando han entrado, que han entrado ahí claro, recibiendo el aplauso y tal, hostia, digo, hostia, esa efectivamente, Haruna, Haruna, pues figúrate, en 2013, si tiene ahora 28 en 2024, pues tenía pues 16 años, ¿no? 9 años menos, No, 18, 17, 17, 18, 17, 17 o 18 18. años. Hostia, está Es súper jovencita. sí, Y la que sí reconozco más, y porque prácticamente no ha cambiado, es mi hijo. en Mi mejor, hijo sí. está igual que siempre. Lógicamente, bueno, 9 años menos, pero me refiero que no ha cambiado tanto como las demás. Entonces, la que tenía más dudas era eso, las dos guitarristas. Me queda claro que a la izquierda, es decir, la que se ve desenfocada es Narumi, con el pelo rojizo, y la rubia es Captain Mina. Y si estoy diciendo una barbaridad, vosotros me lo decís y no pasa nada. Me gusta aprender con vosotros. Vamos a continuar con The Strokes.
Fantástico. Hay que ver que la batería de Haruna ya tenía las estrellas, eso es signo característico de ella, Bella, sí, es sí. inconfundible, ella tenía esa personalidad con ese toque de distinción. No me había fijado en ese moño que tenía mi hijo, decía yo, está igual, no, no, tenía aquí un moño Moño, sí, sí. curioso, me refiero que la cara no le ha cambiado nada. Bueno, me ha gustado mucho el tema de las guitarras dobles. Y ese Mm, apoyo de mi hijo en los solos, sí, sí, sí. Aunque el concepto de mi hijo en el bajo veo que ha cambiado a lo largo del tiempo, porque en Love Bites era más elaborado y aquí era más sosteniendo la nota fundamental, es decir, lo que es la base del acorde sí, iba machacando esa nota, ¿vale? Para hacer de soporte para las guitarras. Era, digamos, un bajo más sencillo, es que más claro, cañero. aquí no era la líder de la banda. Sí, aquí Ya, es ya cuando, 2013, ella había ingresado un año antes, entonces, bueno, se estaba cuando, ahí haciendo su sitio. efectivamente, y ya cuando se salen y montan los bikes, pues ya la rienda suelta a su faceta de composición y música en Y realidad, porque, música, que en realidad ella quería un poquito más caña claro, claro, en la música, pero me parece muy bien. Em, Me reafirmo en lo que decía de la cantante, me parece una frontman fantástica, sí, fantástica. Lo que sí noto cuando este grupo actúa es ese aura de grupo grande, de banda importante. sí, además que me ha llamado la atención que ha sido solo una canción. No sé si es que sería algún programa o no sé, porque han entrado ahí presentándose casi y han acabado despidiéndose, Puede no ser sé. un bis, puede ser un Sí, bis. puede ser, puede ser. Puede ser que ya fuera un concierto que terminaron y han salido para tocar Ya, una ya. canción y despedirse, ¿no? No lo sabemos. Eh, que nos informen, que Sí, nos sí, no, den, no, ya nuestros que nos, amigos ya nos corregirán y nos dirán, no tenéis ni idea. como siempre, Claro, lo efectivamente. único que sabemos que es un directo en Shibuya y es en 2013. 13, sí. Ya más de ahí no podemos saber, pero que estamos Efectivamente. abiertos a vuestros comentarios, no importa lo largo que sean, Aprender, aprender. nos encanta aprender con vosotros y Sí, sobre sí, todo es una banda que, bueno, se puede ya considerar banda histórica del metal japonés, aunque no ha pasado tanto tiempo, pero sí es una banda que ha calado en muchísima gente. sí, sí. Así que nada, amigos, nos ha encantado por nuestra parte. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, dale a like, campanita para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis, tenéis dos maneras de poder ayudarnos para apoyar el canal y nuestro trabajo, que es, primera, hacerte miembro del canal. Hay dos niveles, con el primero puedes acceder a las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y con el nivel 2 tienes 12 reacciones exclusivas cada mes, al menos 12. Y si en cambio quieres que tú nos des una canción y te hagamos una reacción personalizada, desde que nos das el enlace, tardamos 1 o 2 días en hacerlo y publicarlo, tienes el Patreon y hay 3 niveles de Patreon, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones mensuales, ¿vale? Personalizadas, tanto el enlace de uno como de otro para acceder a esos. Puedes hacerlo en la información de la canción. Y bueno, y una tercera vía es, si estás viendo cualquier reacción nuestra y te saltan los anuncios, pues nos puedes ayudar si los ves. Sí, los ves, efectivamente. Así que, Que eso amigos, sabemos que es un coñazo, porque a mí me pasa. Alguno hay que es muy largo y te estás acordando de YouTube sí, y de, y de todo el que los pone, pero a mí me bueno. hace gracia porque como son personalizados, a mí todo el tiempo me hablan de para corregir la falta de sueño. Digo, mira cómo saben que no duermo bien.
Es alucinante. Yo la verdad que lo pongo ahí en segundo plano y me pongo a contestar comentarios de aquí de los amigos, así que Sí, sí. Oye, pues tienes que analizar a ver qué tipo de anuncios te sí, ponen sí, a pues ti. mira, ahora por curiosidad ya a ver Escúchame, qué me pero pone, ¿eh? lo de la falta de sueño me la he puesto ya como 4 veces. Digo, bueno, o está atento a lo que, a lo que yo rajo de que estoy siempre cansado o no sé. Efectivamente, En seguramente. fin, bueno, todo sea aquí por la música. No me importa tirarme hasta las 3 de la mañana editando un vídeo, no pasa nada. Bueno, amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo. Bye bye. Hasta luego.